Hola, buenos días hermanos, Dios les bendiga otra vez. Un pequeño retraso, pero aquí estamos. Saludándoles a todos, bendiciéndoles en el nombre de Jesús, enviando bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos en todas partes, donde nos ven, bendiciendo a los niños que nos ven que están con sus padres y a los niños de nuestra iglesia, a los miembros de nuestra iglesia de las naciones, aquí en la Ceiba Atlántida en Honduras, y desde acá enviamos también un abrazo y un saludo y unas palabras de ánimo para todos nuestros amigos y nuestros hermanos en cualquier parte del mundo. Les bendecimos y damos gracias al Señor porque en medio de este tiempo de adversidad y de lucha podemos mantenernos firmes si estamos pegados a Cristo Jesús. Así que esta mañana es una mañana hermosa, es una mañana de bendición, es una mañana de compartir la palabra del Señor. Así que estamos viviendo grandes experiencias como iglesia, y yo creo que después de todo esto, cuando haya pasado todo esto, porque la aflicción pasará, la noche pasa y viene el día, y creo que nos va a dejar una enseñanza muy importante que tenemos que considerar, y que mientras estamos en casa y mientras estamos meditando, estemos pensando en esto, cosas importantes que serán necesarias que pasen por un proceso en nuestra vida, de cambios, de mejorar y de muchas otras cosas, y sobre todo en nuestra relación con el Señor. Así es que ánimo para todos, Dios les bendiga, el Señor está con nosotros, sus promesas son reales, así que les envío saludos a todos, a nuestra iglesia, como ya dije, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y también a todos nuestros hermanos alrededor del mundo y amigos alrededor del mundo, y nuestras familias, también nuestras familias que están en otras partes del mundo. También queremos darles palabras de ánimo. El Señor es fiel, el Señor cumple sus promesas, solo tenemos que asirnos a Él y a su palabra, y vamos a encontrar en ella refugio y fortaleza para nuestra vida. Así que esta mañana quiero seguir compartiendo el tema que comencé a compartir con ustedes en el domingo anterior, y espero que hayan tomado sus notas y estén tomando sus notas hoy también, porque será muy importante. Comencé este tema del capítulo 15 del libro de Juan, hablando acerca de cómo Jesús enseña a sus discípulos de cómo vivir una vida centrada en Él, especialmente cuando Él ya no estuviera con ellos. Así que aquí en el capítulo 15 el Señor Jesucristo da ánimo y da esperanza y fortaleza a sus discípulos que ya se encuentran angustiados por el anuncio del Señor de que ya no iba a estar con ellos. Así es que esas mismas palabras de aliento y de ánimo que el Señor le dio a sus discípulos en aquel momento, también son palabras de ánimo y de fortaleza para nosotros, también ahora que somos sus discípulos, que somos sus seguidores. Son palabras de aliento y de fortaleza porque aunque no le vemos físicamente, pero Él está ahí y lo creemos en fe por su palabra. Creemos que Él está con nosotros y está en medio de nosotros, y su Espíritu Santo está en nosotros también. Eso es muy importante. Así es que los discípulos tuvieron la experiencia de estar físicamente con el Señor, 3 años y medio con Él, de compartir. Así que vieron sus milagros, vieron los prodigios, vieron todas las cosas que el Señor hizo, vieron tantas cosas, y recibieron la enseñanza, la exhortación y todo lo que era necesario. Los discípulos la recibieron, y bueno, pues como dije, el Señor consideró que era necesario fortalecer el ánimo de sus discípulos y fortalecer la fe de ellos. Así que en este capítulo 15, específicamente el libro de Juan, Jesús les habla de aspectos que son muy importantes, y pone también en contexto otros aspectos que necesita dejarlos claros en la mente de sus discípulos, porque es muy importante. Entonces, comencé el domingo pasado hablando acerca de cómo Jesús, en primer lugar, entre los versos 1 y 3, les estaba hablando a sus discípulos de cómo debían relacionarse con Él aun cuando Él ya no estuviera con ellos, cuando Él partiera de esta tierra. Y en el verso 1 al 3, quiero hacer una breve recapitulación para los que no me vieron y no escucharon el domingo pasado, y ponerlos en contexto para lo que voy a continuar diciendo esta mañana. Solo voy a leer el texto. Dice el verso 1 al 3 del capítulo 15,
dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, le dijo el Señor a sus discípulos en estos primeros 3 versículos, para ponerlos en contexto acerca de quién es verdaderamente la vid, ¿verdad? Yo lo expliqué ampliamente y lo compartimos ampliamente en la reunión pasada. Luego de los versos 4 al 5, siempre el mismo capítulo 15, el Señor les habla de la importancia que debía tener la relación, o mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, lo vital que debía ser la relación que debía existir entre el pámpano y la vid, como él lo menciona en los versos anteriores. Esta relación entre el pámpano y la vid, usando el Señor la imagen del viñero, ¿verdad? Del viñero en el sentido de, hablando acerca del tronco, luego las ramas y luego el fruto, lo que significaba cada uno de ellos. Así que usa esta metáfora o ese simbolismo, si quiere, para mostrar a sus discípulos la relación que debía existir entre ellos y él y ellos, que era tan importante. Así que en los versos 4 y 5 el Señor les dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que sigue diciendo el Señor a sus discípulos en estos versos 4 y 5, lo vital y lo importante que tenía que ser la relación que tenía que continuar entre él y sus discípulos y él, usando la imagen, ¿verdad?, del viñero, la imagen de la planta de uvas en este caso, ¿verdad? Entonces les hace esa reflexión tan importante que ellos debían de considerar. Hablamos acerca de eso, que es bastante importante para nosotros. Así es que fui concluyendo el domingo pasado en la parte donde el Señor dice de estos versos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, para hacer ese énfasis tan importante. Así es que de aquí en adelante entonces vamos a ir retomando ya, avanzando en este capítulo 15. Entonces el Señor les dice que el que permanece en él y él en nosotros lleva mucho fruto. La palabra fruto se menciona unas 6 veces aproximadamente en los primeros 10 capítulos del libro de este capítulo de Juan, del libro de Juan. Por lo menos 6 veces en los primeros 10 versículos. Y resalta pues la importancia para el Señor que tiene el fruto en este caso. Así que llevar fruto, por lo que he dicho, que el Señor lo resalta, es también inevitable en el sentido de permanecer. Permanecer también es tan importante. De hecho, permanecer aparece exactamente en este capítulo 15, la palabra permanecer, el énfasis en permanecer, en este capítulo 15 aparece 11 veces. Y en todo el libro de Juan aparece 40 veces aproximadamente. Note entonces usted lo relevante que es para el Señor hablarnos a nosotros y lo relevante que es también para nosotros como sus discípulos y en este caso como pámpanos que el Señor nos menciona, ¿verdad? Permanecer en él, ¿verdad? Es trascendental para nosotros porque esto es lo que produce vida para nosotros y al producir vida en nosotros es lo que producirá fruto también en nosotros. Así que lo que podemos ver entonces, hermanos y amigos, aquí es que el propósito del pámpano es llevar fruto. Les decía en la reunión pasada que el pámpano, ¿verdad?, es esa rama que sale del tronco, ¿verdad?, de la vid. Sí,
La rama que está ahí es lo que el Señor nos compara a nosotros como sus discípulos. Si nosotros estamos unidos a la vid, y la vid entonces produce vida y alimenta esta rama que se conoce como pámpano, aquí es donde se produce el fruto. Así que todo lo relevante de este capítulo 15, al usar el Señor esta ilustración, es que el pámpano, que somos nosotros, debemos permanecer permanentemente en la vid, que es Cristo, que es Él en su palabra. Y luego esa será la razón para producir fruto. Y aquí fruto, podríamos decir que aparece como tres niveles de producción, por decirlo así, porque la palabra dice que debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Al 30, lo dice de esta manera, al 60 y al 100 por 1. Así que debemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Así que eso va a depender de la relación de nosotros con Él, y va a depender también de los dones y las capacidades y todas las cosas que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis amados, el propósito del pámpano es llevar fruto, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, que aunque hay usos para las hojas de la parra, ¿verdad?, para las hojas de la uva, es verdad que las personas no cultivan viñas para ver las hermosas hojas. Las hojas son usadas en la cocina, en recetas y en estas otras cosas, pero nadie cultiva viñas para recoger las hojas. Cultiva viñas para el fruto, ¿verdad?, que eso es lo más importante. Así que se toman los viñeros la molestia de cultivar, plantar, regar y atender a las vides para disfrutar del fruto. De eso se trata. En este sentido, entonces, mis amigos y hermanos, en este sentido, podemos decir que el fruto representa el carácter cristiano, como el fruto del Espíritu Santo, que la palabra nos menciona en Gálatas capítulo 5, por ejemplo. La obra de Dios en nosotros y nuestra conexión con Él deben ser entonces evidentes por el fruto que producimos. Y tal vez quisiéramos, lo que Dios quiere, y deberíamos nosotros trabajar en esto, es para llevar mucho fruto, porque es importante. Y el fruto, hablando del fruto, también significa una reproducción, podríamos decir, inherente, o sea, que es propia, una reproducción que es, diríamos, que está inseparablemente unido, ¿verdad?, al fruto. O sea, en otras palabras, virtualmente cada pedazo de fruto tiene semillas en él, ¿verdad?, semillas que tienen como propósito reproducir más fruto. Así que el fruto en sí tiene semillas, y esas semillas van a producir más fruto. Entonces de eso se trata, ¿verdad? Eso es importante. Así que el concepto de permanecer no está restringido a solamente a nuestro permanecer en Jesús. También incluye su permanencia en nosotros. Por eso dice el Señor, y yo en Él, ¿verdad?, y yo en Él. Esto es una dinámica mutua, ¿verdad?, que espera el Señor que nuestra vida sea espiritual y sea práctica a la vez, en conexión con Él, y en una conexión, podríamos decir, o puedo decir, vital con el Señor, ¿verdad? Entonces, que Él espera morar en nosotros de una manera activa y de una manera real, de la misma manera que nosotros en Él. Así que de ninguna manera yace la responsabilidad de permanecer solamente en el creyente. Así que es una relación mutua, nosotros en Él y Él en nosotros. Bien, esto es importante porque el Señor sigue diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Esta relación vital que nos menciona estos versos, por eso es que precisamente es así, es vital, no puede dejar de ser, porque no podemos producir frutos si estamos separados de Él.
el pámpano no puede producir fruto si está separado de la vid, ¿verdad? Así que en este caso, cuando el Señor les dice eso a sus discípulos y nos lo dice también a nosotros, no era que los discípulos no podían realizar ninguna actividad sin Jesús, no se refiere a eso, sino que aún ellos podían estar activos sin Él. Recordemos que después de que Jesús muere en la cruz y resucita, o después de, más específicamente después de su muerte en la cruz, recordemos que los discípulos vuelven a sus actividades normales, las actividades que tenían antes, como pescadores o otras actividades. Entonces, aquí Jesús lo que les está diciendo a Él cuando los anima a vivir una vida centrada en Él, cuando Él no estuviera con ellos, ¿verdad? Lo que estaba diciéndole sencillamente era la importancia de permanecer juntos para que nosotros como pámpanos, como discípulos, pudiéramos producir fruto, que es importante, ¿verdad? Entonces, mis amados, Pablo, por ejemplo aquí, el apóstol Pablo, no utiliza el lenguaje de Juan exactamente para expresar la misma verdad, pero lo dice en Gálatas 2:20, da a entender lo mismo, dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que el apóstol Pablo está hablando de su unión con Cristo, de su unión permanente con Cristo. Dice, ya no vivo yo, ya no vive por sus propios medios, ya no vive por sus propios recursos, ¿verdad? Sino que ahora vive por la vida de Cristo en él, por cómo Jesús alimenta su vida. Entonces él lo declara de esa manera, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego en Filipenses 4:13, el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, en otras palabras, está diciendo, estoy unido permanentemente a la vid, al tronco. Estoy unido, estoy alimentándome del tronco. Y no puedo ya vivir sin esto. No puedo vivir separado, como nosotros tampoco podemos vivir separados de Él. Por lo mismo que el Señor está diciendo, sin mí nada pueden hacer. O sea, nada en favor, nada, como digo, en favor del reino de Dios. Podemos hacer cualquier otra cosa y le hacemos todos los días. Pero lo que necesitamos hacer en favor del reino de Dios y para agradar a Dios, solo lo podemos hacer conectados a Cristo Jesús, conectados a la vid, como el pámpano está conectado a la vid. Bien, hermanos, hasta aquí este punto importante que habíamos concluido en la semana pasada. Ahora, veamos el verso 6 al 8, siempre de este capítulo 15. Dice la palabra del Señor, el verso 6 al verso 8. Dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, otra vez, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Dice el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué interesante. Aquí, en estos versos del 6 al 8, encontramos una advertencia muy fuerte, una exhortación muy fuerte para nosotros, pero a la vez también encontramos una bendición y una promesa muy poderosa que nosotros también necesitamos. Así que tenemos que ponerle atención a las dos cosas para poder ser más que vencedores al final. Comienza diciendo el Señor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Sí, aquí Jesús advirtió a sus discípulos que fracasar en permanecer en Él significa fracasar en la vida. Fracasar en permanecer unidos a Cristo significa fracasar en la vida. Puedo hacer muchas otras cosas,
Puedo tener éxito en muchas otras cosas. Usted puede tener éxito en muchas cosas y esforzarse en muchas cosas y hacer muchas cosas. Pero si su vida no está unida a Cristo, no está unida, no permanece en Cristo, es un fracaso. Porque los frutos que Dios está esperando de nosotros, en los cuales Él quiere glorificarse, son frutos diferentes, frutos dignos de arrepentimiento, frutos en nuestro carácter, frutos en nuestra vida, frutos que honren su nombre, frutos que hagan engrandecer su reino también aquí en la tierra, en el corazón de los hombres. No cualquier cosa, no todo lo que nosotros hacemos honra al Señor, y usted lo sabe, y yo lo sé. No todo lo que hacemos glorifica a Dios. Así que Dios espera entonces que lo que hagamos le honre y le glorifique a Él. De eso se trata. Así que Jesús advirtió a sus discípulos, porque aquí, en el capítulo 15 del libro de Juan, sus oyentes son sus discípulos, son sus seguidores. Esta mañana el Señor también nos está hablando a nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, los que hemos decidido permanecer en Él, los que hemos decidido hacer su voluntad, los que trabajamos a diario luchando para poder ser agradable al Señor, honrar su nombre, para aquellos que tomamos esa decisión, para aquellos que un día, como dije en la reunión pasada, elegimos por nosotros seguir a Cristo y estar unidos a Él. Así que el Señor nos dice, es necesario que permanezcan en mí. Es importante, y nos hace un llamado de advertencia. Pero también le hace un llamado a través de esta misma palabra a aquellos que todavía no han decidido vivir su vida de una manera diferente. Para aquellos que no han decidido todavía vivir su vida centrada en Cristo, centrada en su palabra que es Cristo. Entonces es un llamado que el Señor nos está haciendo esta mañana también, a que usted cambie y tenga el deseo de cambiar su vida. Tenga el deseo de que su vida de ahora en adelante esté centrada en su palabra, en su voluntad, en sus planes y en sus propósitos para su vida y para la vida de otros a través de la suya. Ese es el deseo de Dios. Así que esto es una invitación también para usted esta mañana que no ha tomado esa decisión y que su vida está centrada en otras cosas. Su vida tal vez está centrada en el mundo, está centrada en sus éxitos, en sus propios esfuerzos, en sus propios logros, en sus propios argumentos, qué sé yo, pero que no está centrada en la palabra de Dios, no está centrada en Cristo Jesús. Entonces Dios está pidiendo hacer un cambio, como el apóstol Pablo escribe a los romanos. Él dice, cambien, en el capítulo 12, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y la única manera de cambiar nuestra manera de pensar es a través de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, nos liberta, nos limpia, nos cambia, como el Señor le dijo a sus discípulos anteriormente aquí en este capítulo 15, pero ustedes ya están limpios, les dijo a sus discípulos. ¿Por qué están limpios? Por la palabra que les he hablado. Así que la palabra hace esa obra limpiadora, poderosa en la vida de nosotros, porque en la palabra encontramos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, es la voluntad de Dios para su vida también. Entonces, esta palabra que el Señor habló a sus discípulos específicamente, y nos habla a nosotros ahora, a sus discípulos, a la iglesia, a los que seguimos a Cristo, a los que decimos que somos seguidores de Cristo y que somos sus discípulos, a Él nos está hablando también ahora de una manera muy desafiante también, de una manera de advertencia también. Debemos permanecer unidos a Él. Aquí
es importante porque un pámpano, que es con lo que nos compara el Señor a nosotros, un pámpano debemos entender que solo tiene vida si está conectado a la vida, si está conectado a la palabra. Solamente así puede tener vida. Así es que un discípulo, de la misma manera, solo vive espiritualmente cuando está conectado con su maestro. En este caso, con Cristo Jesús. Él es nuestro maestro. No podemos nosotros, como discípulos de Cristo, en realidad vivir nuestra vida espiritual produciendo fruto si no estamos conectados al maestro, a Cristo Jesús. Ahora usted puede notar en estos versos que encontramos varios verbos en el que describen una progresión para el que no permanece, porque este es el llamado de advertencia primero. Dice el texto, por ejemplo, los echan fuera, se secan, los recogen, son echados y son quemados. Como en otras parábolas, por ejemplo, la imagen que Jesús utilizó aquí no tenía la intención de describir todo un sistema teológico, no se trata de eso. Pero sin embargo, esta progresión es una advertencia seria y significativa del peligro de no permanecer en él. Así que el pámpano que no permanece en él se seca. Se seca porque ya no es alimentado, no recibe la alimentación. En el caso de la parra de uva, el pámpano, la rama, tiene que estar conectada al tronco para que pueda recibir la savia, alimentar la rama, para que ésta a su vez pueda producir los frutos. Pero si el pámpano, que es la rama, está desconectado de la vida, no produce fruto. Tarde o temprano se secará, porque no está siendo alimentado. Entonces, aquí en estos versos, ahí vemos una progresión de verbos que describen lo peligroso que es estar desconectado de Cristo, estar desconectado del Maestro. Así que no queremos ser echados fuera, no queremos secarnos, ¿verdad? No queremos que nos recojan para que nos boten y esas cosas que es lo que está diciendo, ¿verdad? Sino que es importante que el modo de expresarse que Jesús utilizó aquí, hermano, es relevante. Ahora, note, él no dijo el Señor, si alguien no da fruto es echado fuera. Jesús no hizo eso, no dijo eso. Si alguien no da fruto es echado fuera. Él dijo, el que en mí no permanece será echado fuera. El que en mí no permanece será echado fuera. Porque, hermanos y amigos, el Señor sabe quién permanece en Él y quién no. Porque Él lo sabe todo. Él es Dios. Y esto nosotros no puede ser discernido perfectamente por nuestra estimación externa del fruto. Nosotros solo por ver el fruto no podemos decir que el pámpano está conectado a la red, al tronco, a la vid. Solo Dios lo sabe en realidad, porque Dios conoce nuestros corazones. Nosotros con nuestras manos podemos hacer cualquier cosa, podemos con nuestros pies ir a cualquier lugar y hacer cosas para Dios, pero podemos estar desconectados del Señor. Y Él sabe eso. Así que lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de que todo lo que hagamos, toda nuestra vida diaria, esté centrada en su palabra, en su voluntad, en su perfecta voluntad. Porque es la única manera en la que el Padre será honrado y será glorificado. Jesús sabe quién es el que está conectado a Él y quién no. Así que debemos tener nosotros mucho cuidado en eso. Luego dice, los recogen y los echan en el fuego y arden. Miren, hermanos y amigos, el pámpano sin vida no da fruto.
el discípulo sin Cristo no produce fruto. Inclusive esa madera no sirve para nada, se seca. Esa rama, que es el pámpano, desconectada de la vid, se va a secar en algún momento y no sirve para nada, porque aún hasta se vuelve quebradiza, se vuelve muy frágil, no sirve para nada. Y esta referencia que hace el Señor a arder y habla del fuego, pues tenemos que pensar que plantea una asociación con respecto al castigo, ¿verdad?, en la vida futura y de las grandes consecuencias que trae para nosotros en el futuro no permanecer en él. Tenemos que ser muy cuidadosos. Si pensamos en los discípulos en aquel momento cuando el Señor se los estaba diciendo, por ejemplo, seguramente estas palabras impactó la vida de los discípulos, ¿verdad? Tuvo que haberlos impactado, ellos lo escucharon primero. Jesús les dijo que se iría, pero que aún así no se desconectarían de él. La obra aquí del Espíritu Santo, entonces, enviado por el Padre, cuando Jesús les confortó diciéndole, yo no voy a estar con ustedes, dice en otra parte de la Escritura, del Evangelio, no voy a estar con ustedes, pero mi Padre y yo les enviaremos otro Consolador para que esté con ustedes, y es el Espíritu Santo. Así que la obra del Espíritu Santo, enviado por el Padre, aquí, los mantendría conectados a Jesús. Si ellos se desconectaban de él, entonces estarían arruinados. Posiblemente como lo fue Judas. Recordemos que Judas fue uno de los 12. Y Judas estuvo con Jesús. Judas experimentó y vio las mismas cosas que vieron sus compañeros discípulos. Y anduvo con Jesús. Y era parte de los 12. Pero ¿cuál es el problema de Judas? El problema de Judas es que se desconectó de la vida. Y ya vemos nosotros las consecuencias de eso. Y vemos las consecuencias futuras de este discípulo. Tremendo. Así que Judas terminó arruinado. Arruinó su vida. Perdón, arruinó su propia vida. Y es lo que Dios no quiere de nosotros. Es lo que el Señor Jesús no quiere de nosotros. Quiere que estemos conectados a Él. Así que esta es tan importante, amados hermanos, para nosotros. Bien, más adelante sigue diciendo el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, aquí viene la otra parte. Primero es la parte de advertencia y de exhortación. Si están desconectados de mí, sus vidas están arruinadas. Sus vidas están arruinadas. Su futuro eterno está en peligro. Estaría arruinado. Pero ahora el Señor le da ánimo, ¿verdad? Y le dice, pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y a todos nos gusta este texto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero este texto, sin todo el contexto, en realidad no tiene un verdadero sentido para nosotros. Este texto, sin todo el contexto, en realidad solo haría que nos mantuviéramos, ¿qué le digo?, animados por un rato, con una esperanza a medias. Pero tenemos que, para entender esto y para que esto sea una bendición en nuestra vida, tenemos que entender todo lo demás que el Señor nos está diciendo y que le dijo a sus discípulos en aquel momento. Ahora, hay unas reglas aquí que son importantes. Porque el Señor está diciendo, si permanecen en mí, muy bien, y mis palabras permanecen en vosotros. Y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces ustedes pidan lo que quieran. Y yo lo haré. Y será hecho. Así que cuando el Señor les dice, mis palabras permanecen en vosotros, lo que hizo Jesús fue conectar, permanecer
con la idea de fidelidad a sus palabras. Con la idea de fidelidad a sus palabras. Como él mismo lo mencionó anteriormente, y lo podemos ver ahí en el capítulo 14, entre los versos 23 y 24 del capítulo 14, ahí un poquitito antes, vea su Biblia. Dice el verso 23. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Está claro? Así que, cuando el Señor dice: permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en vosotros, está diciendo, está conectando la idea de fidelidad a su palabra. Debemos ser fieles a su palabra. Entonces, si eso es así, él mismo nos está diciendo: pidan todo lo que quieran y será hecho. ¿A cuánto les gusta eso? A todos nos gusta. Pedir lo que querramos. Esto de pedir lo que queréis es mejor que un cheque en blanco, amigos y hermanos. Muchísimo mejor que nos entregaran un cheque en blanco y nos dijeran: puedes poner la cantidad que tú quieras ahí para que hagas y suplas todo lo que necesites. Pero esos recursos seguramente se terminarán en algún momento. Pero la fuente de nuestro Dios no se termina jamás. Así es que la primera cosa que hace Jesús aquí entonces es conectar la importancia de la permanencia en Él con la fidelidad nuestra a su palabra. No podemos estar conectados al Maestro, no podemos estar conectados a Jesús sin su palabra. Por eso tenemos su palabra. Él nos dejó su palabra para que por medio de ella estemos conectados a Él. Y de otra manera, repito todas las veces que sea necesario. Y lo repitió el Señor. Ya le dije que aparece la palabra permanecer 11 veces solo en este capítulo y 40 veces en todo el libro de Juan. Fidelidad a su palabra. Ahora, cuando dice pedid todo lo que queréis, Jesús entonces aquí está conectando también el permanecer con la idea de una oración contestada. O sea, de que pidan, dice el Señor, pidan lo que quieran y yo lo haré. Cuando dice yo lo haré, obviamente está hablando de responder a nuestras oraciones. Y esto lo mencionó él en los versos 13 al 14 del capítulo 14 que leí anteriormente. Entonces, vaya usted a su Biblia en el capítulo 14, vea el verso 13 y el verso 14, o del 13 al 14, y dice así: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dice el verso 14: si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa. Es una promesa. Así que pedid todo lo que queréis. Aquí Jesús lo está conectando a la idea de permanecer otra vez, pero también con la idea de responder a la oración y de una oración contestada. Verás como lo vimos ahora. Como dijo Charles Spurgeon, este pastor, predicador del siglo XVIII, dice: la oración sale espontáneamente de los que permanecen en Jesús. La oración, dijo, es el derramamiento del alma en comunicación con Jesús. Qué lindo. Es derramar nuestra vida, es derramar nuestra alma
con el Señor. Eso es la oración. Así que, mis amados, permanecer en Jesús significa entonces permanecer en sus palabras. Y tener sus palabras, hermanos, hace que el discípulo viva, que esté vivo. Otro comentarista dijo: no debemos pasar por alto la importancia que el Señor hace aquí a la referencia de mis palabras. La enseñanza de Cristo es importante y no es poca cosa pasarla por alto en el interés de promover un sentimiento nada más religioso. La palabra de Dios tiene que ser una parte fundamental de nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ser vida para nosotros, no solamente, hermanos, un sentimiento religioso nada más, sino vida para nosotros, muchísimo más que eso, ¿verdad? Así que esto es también maravilloso. Otro comentarista dice: la conexión se mantiene por la obediencia y la oración. Cuando él dice permanezcan en mí, esta conexión, claro, obviamente está basada en la obediencia y en la oración. Permanecer en Cristo y permitir que sus palabras permanezcan en uno significa una aceptación consciente de la autoridad de su palabra y de un contacto constante con Él en oración. Yo reconozco todo eso cuando permanezco en el Señor, unido a la vid, como el pámpano está unido a la vid, y es alimentado y es enriquecido para que produzca fruto. Así nosotros como discípulos tenemos que estar permanentemente unidos en obediencia y a través de la oración a nuestro Maestro, ¿verdad? Para que también estamos siendo conscientes de la autoridad de su palabra en nuestras vidas, ¿verdad? Que esto, hermano y amigo, es tan relevante o debería ser tan relevante para nosotros. Así es que el discípulo que es fiel, que permanece en Él, debe esperar que su oración entonces sea respondida. Mire qué lindo. El discípulo que es fiel y que permanece en su palabra, debe esperar como consecuencia que su oración sea respondida. Sea respondida como parte de su relación con Jesús. Muchas veces nosotros mismos nos quejamos. Muchas veces nosotros mismos nos quejamos de que las oraciones no son contestadas. Tal vez algunas veces no nos quejamos públicamente o no se lo decimos a otra persona, pero lo pensamos. Y pensamos que oramos y nuestras oraciones no son contestadas. Tenemos que examinar entonces cómo está nuestra relación con Jesús, cómo está nuestra relación con Él, cómo estamos unidos a Él, si nuestra unión con Él es permanente o es casual. Si solo nos unimos a Él cuando tenemos necesidad, cuando tenemos aflicción, cuando tenemos luchas y cuando tenemos pruebas, ¿cómo esperamos? ¿Cómo podríamos esperar que nuestras oraciones sean contestadas? Nuestras oraciones no serían respondidas. Es imposible que sean respondidas. Porque el Señor está diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean respondidas por Él. Debe haber fidelidad en nosotros al permanecer, ¿verdad? Y esperar entonces que nuestras oraciones sean respondidas por nuestra relación con Jesús. Entonces tendremos que decir que no ver la oración contestada significa que algo no está bien, como he dicho. No está bien en la relación del discípulo con Jesús. Algo está sucediendo, tendremos que autoexaminarnos, a ver qué es lo que está pasando. Tal vez no está bien, como dije, en la permanencia, ¿verdad? Las oraciones se pierden, ¿verdad? No son respondidas. Tal vez algo está mal
en el pedir posiblemente, ¿verdad? Y no hay en el discípulo una percepción o un entendimiento de lo que Jesús quiere hacer en su vida y a través de su vida. Esto es bien importante, amados. Yo espero que el Señor le esté dando una respuesta ahora a las dudas que pueden haber en su mente y en su corazón con respecto a la respuesta de sus oraciones. Seguramente usted está orando, especialmente en este tiempo de crisis que estamos viviendo. En este tiempo de crisis que estamos viviendo, que es tan duro, tiempo de prueba dura, y un tiempo en que toda la humanidad está siendo puesta a prueba. El carácter de nosotros, de los seres humanos, está siendo puesto a prueba por la adversidad. Pero si nosotros solamente alzamos los ojos al cielo en medio de la prueba, si nosotros solo corremos al Señor, a lo que un día escuchamos, a lo que un día alguien nos dijo, a lo que un día leímos, a lo que tal vez en la niñez, en la iglesia donde nos llevaron, en la escuela dominical nos enseñaron, o tal vez lo que escuchó en la radio o leyó en algún lugar por casualidad. Pero si solamente eso es lo que nos hace alzar la mirada al cielo en un momento de prueba tan dura como estamos ahora, ahorita, como estamos, amigos y hermanos, todos anhelamos que nuestras oraciones sean respondidas. Y estamos orando, nosotros como iglesia estamos orando, nosotros en nuestro hogar pastoral estamos orando. Señor, clamando al Señor, ayúdanos, danos entendimiento, ayúdanos a comprender, ayúdanos a discernir los tiempos, ayúdanos a discernir este tiempo, Señor, para saber cómo orar. Pero si solo me conecto a la vid en esa necesidad o en esos momentos difíciles, ¿qué puedo decirle? Es difícil que nuestras oraciones sean contestadas. Y si viene la respuesta, será por la gracia y la misericordia de Dios, en realidad, en alguna forma, que tenga que ver con sus planes y sus propósitos. Pero no tal vez porque tengamos una relación permanente con Él. Hermanos, la iglesia, nosotros, los discípulos, los que decimos que somos los discípulos, los creyentes, tenemos que meditar y reflexionar seriamente en esto. ¿Cómo está nuestra vida diaria? ¿En qué está centrada nuestra vida diaria? ¿En qué está centrada? ¿Está centrada en la palabra de Dios? No solo ahora, como dijo, en estos momentos difíciles, sino en toda nuestra vida. El domingo pasado les dije algo muy importante, es que todo lo que hemos recibido durante años de la palabra de Dios, cada mensaje predicado, cada mensaje que como pastor he predicado, cada mensaje que otros han predicado y yo lo he recibido, cada vez que usted ha estado sentado en un lugar, en un templo para escuchar una palabra, cada vez que usted ha abierto su Biblia, cada vez que alguien le ha compartido el Evangelio, Dios nos ha estado preparando. Y Dios nos prepara para también los días de tormenta, para los días difíciles. Y también nos prepara para los días de victoria, para los días de triunfo, para los días de éxito. Porque en todo necesitamos tener carácter y estar equilibrados. Así es que ahora deberíamos de traer con nosotros en este momento difícil, en este momento de adversidad, en este momento de dura prueba, deberíamos ya traer con nosotros un bagaje. Como alguien se pone una mochila en su espalda y va de viaje, y en la mochila lleva comida, lleva ropa, lleva una muda, ¿verdad? Para cambiarse, lleva las cosas básicas que necesita, que va a necesitar en el camino. La palabra de Dios que hemos oído, los consejos que hemos oído, los cánticos espirituales que hemos cantado y adorado al Señor, los consejos que hemos recibido, todo eso tiene que ser un bagaje en nuestra vida diaria para que cuando vengan esos días en que necesitamos sacar de esa mochila, sacar de ese bagaje lo que necesitamos para que nuestra vida sea fortalecida.
para entender los tiempos, para entender las situaciones, para enfrentar con carácter, con la ayuda del Señor, la adversidad. Entonces, en ese momento, mis amigos y hermanos, podremos venir al Señor en oración también y clamar al Señor y suplicar a aquel que ya conocemos, aquel que ya nos ha enseñado, aquel del cual hemos visto prodigios y milagros aún en nuestras propias vidas. Y hay testimonios en nuestras propias vidas de la oración respondida, de la obra de Dios y del cumplimiento de sus promesas. Ahora tiene que estarnos sirviendo. Pero con mucho respeto y con mucho amor le digo que no es suficiente, que ahora, en estos momentos difíciles, me busque conectarme con el Señor. Sí, hágalo por favor, porque de eso se trata. Y eso es la esperanza que Dios tiene en este momento, mientras se predique el Evangelio por todo el mundo y será predicado durante todo este día. Y si fue predicado antes que mí, el deseo de Dios es que usted se conecte a Jesús, que reconozca que su vida no está centrada en Él, no ha estado centrada en Él, y que usted centre su vida en Cristo Jesús. Y que nosotros también, como discípulos, estemos conectados con Él. Entonces todo ese bagaje lo estemos usando ahora. No estamos haciendo preguntas, ¿qué pasó y por qué? ¿Y qué es lo que está pasando? Ya deberíamos de saberlo. Pero al saberlo, estar orientados correctamente, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo debemos orar para que nuestras oraciones sean respondidas, para que nuestras oraciones sean contestadas. Por eso, la misma palabra del Señor dice, ustedes no reciben, dijo el Señor Jesús, porque no saben pedir. Porque no sabemos pedir. Porque no sabemos pedir como conviene a santos, como conviene a discípulos de Cristo. No sabemos pedir muchas veces. Entonces las oraciones no tendrán respuesta. Cuando el Señor dice, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran. Si están unidos a mí, si son fieles a mí, están unidos a mi palabra. Pidan lo que quieran y será hecho. Así que será hecho, como dijo Charles Spurgeon, se vuelve seguro que Dios diga al alma santificada, pide lo que quieras y te será hecho. Los instintos celestiales de ese hombre, del que pide, lo dirigen bien. O sea, los instintos celestiales, como lo dijo Charles Spurgeon, nos dirigen de una forma correcta a una oración correcta. Las intenciones son correctas, ¿verdad? Entonces nos dirigen bien en la oración. Entonces dice, la gracia que está dentro de su alma alejan todas las concupiscencias y deseos necios. Y su voluntad, dice, realmente la sombra de la voluntad de Dios. Sigue diciendo él. La vida espiritual está en control en él. Así que sus aspiraciones son santas, celestiales y divinas. Entonces, las oraciones serán respondidas. De eso se trata. Es lo que dice Charles Spurgeon, este pastor del siglo pasado. Será seguro que el alma santificada recibirá respuesta de la oración. Pide lo que quieras y te será hecho. Eso es lo que nosotros tenemos que asegurar. Y en esto el propósito es glorificar al Padre. El propósito es glorificar a nuestro Padre. El hecho de que llevemos mucho fruto es para honrar y glorificar al Padre. El propósito de llevar fruto es dar gloria a Dios, no al discípulo. No al discípulo, amigo, hermano en Cristo. Que todo lo que tú hagas y que sea fruto de tu permanencia, de tu relación con Cristo. Todos los frutos que tú estés produciendo no son para tu gloria, no son para tu alabanza, no son para mi gloria ni para mi alabanza. Son para la gloria y la alabanza de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios. Son para Él, porque como ya dice
el capítulo 15, los versos anteriores que hemos estudiado, nuestro Dios como Padre, Él es el que poda la planta. Él es el que la limpia para que produzca más fruto. Por tanto, la abundancia de ese fruto tiene que ser para la gloria suya, ¿verdad? No es para el discípulo, no es para el discípulo. Un pámpano que lleva mucho fruto da honor al que cuida de la vid, o sea, a nuestro Padre. Y un discípulo que lleva mucho fruto en un sentido espiritual da honor a Dios. Así es. Así que otro comentarista dice, me llama la atención porque dice, los pámpanos y los racimos, los pámpanos, la rama y los racimos no tienen intereses propios ni objetivos fuera de la gloria de la vid, ¿verdad? Del tronco, ni del labrador que lo poda. ¿Verdad? Cualquier otro objetivo es desechado como indigno. Todos los frutos que nosotros produzcamos como pámpanos, asidos a la vid, permanentes en la vid, es para la gloria de nuestro Padre Celestial. Es para la gloria de nuestro Dios. Cualquier otra cosa que produzcamos nosotros, sin que no sea de esa forma, es indigno. Por eso dice, en esto he glorificado a mi Padre. O en otras palabras, es honrado. Es la honra del labrador tener buenas vides, fuertes, vigorosas, cargadas de fruta. La honra del que siembra las vides es que sus frutos sean buenos, sean abundantes. ¿Verdad? Esa es la honra de él. Que la vid misma, toda la planta, sea fuerte, esté vigorosa, cargada de fruta. De la misma manera, mis hermanos y amigos, así es la honra de Dios, tener hijos fuertes, vigorosos, santos, totalmente liberados del pecado y perfectamente llenos de su amor. Esto es lo que Dios quiere, esa es la honra de nuestro Padre, esa es la honra de nuestro Dios, que nosotros, sus discípulos, sus hijos, ahora, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, eso les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios, son hijos de Dios por redención. Y es la honra del Padre con sus hijos, que sus hijos seamos fuertes, santos, que seamos vigorosos, sirviéndole a Él. Y hermanos, amigos, la verdadera fertilidad, dijo otro comentarista, solo es determinada por un periodo extendido de tiempo. La verdadera fertilidad solo es determinada por un periodo extendido de tiempo. O sea, no sembramos una semilla hoy y mañana tenemos los resultados. Y mañana tenemos ya la planta grande y los frutos y todas las cosas, ¿verdad? Todo eso lleva un proceso. Entonces, cuando hablamos de la conversión de nuestra vida entregada a Cristo, abandonando nuestro propio estilo de vida y nuestra vida centrada en lo que no es la palabra de Dios, cuando abandonamos, decidimos abandonar eso, cuando elegimos abandonar eso y elegimos a Cristo como el Señor de nuestra vida, y decidimos permanecer en Él y decidimos que su palabra sea ahora lo que va a hacer centrar mi vida, eso se llama una conversión. Abandono el pasado, arrepentido de mis pecados, reconociendo mis pecados, vengo al Señor, reconozco su obra salvífica en la cruz del Calvario, lo recibo como mi único y suficiente Salvador. Hay una conversión en mi vida, y para que esa conversión sea genuina, no se mide solamente por una decisión apresurada, solo por una pequeña oración, sino por, como pasa con la planta, con una fertilidad a largo plazo, como dijo alguien. Este es un principio bien importante que usted lo puede ver y lo puede leer en Mateo capítulo 13, cuando habla el Señor de la parábola de las semillas, de las semillas que se siembran.
en diferentes lugares y que nos muestra la palabra de Dios sembrada en diferentes corazones. Mis amados hermanos y amigos, esa insistencia de nuestro Dios de permanecer unidos a la vida, como lo enseña aquí el Señor Jesucristo en este capítulo 15, es muy importante. Iglesia, debemos permanecer unidos a la vida. No dejemos que el mundo nos distraiga y nos desenfoque. Aún las adversidades y aún las pruebas duras son difíciles, sí es cierto, y son duras, también es cierto. Y son reales, también es cierto. Pero no permitamos que desenfoquen nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir centrados en la palabra de Dios. Asegurémonos que como pámpanos, como discípulos, estamos unidos a la vida, estamos unidos a Cristo permanentemente, en cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, porque eso seguirá produciendo vida en nosotros. Esa unidad nuestra a Cristo producirá vida en nosotros, en medio de toda circunstancia, buena o mala. Nos dará la fortaleza que necesitamos, el pensamiento correcto, el carácter apropiado y correcto para enfrentar toda situación. No claudicaremos entre dos pensamientos. No seremos como la ola del mar que sube y baja. La idea no es tener un carácter voluble, sino un carácter firme, cimentado en la palabra de Dios, porque nuestra vida está cimentada en la palabra de Dios, en su voluntad y en su propósito para nosotros. Y en su voluntad y en su propósito para la vida de otros a través de la nuestra. Mantengámonos firmes, iglesia de las naciones, iglesia, hermanos en Cristo, donde quiera que ustedes me vean y me escuchen, mantengámonos firmes, arraigados en la esperanza, anclados en la palabra de Dios, porque el mundo necesita aliento, el mundo necesita que se le muestre cuál es el camino a seguir en medio de esta adversidad y en medio de esta circunstancia. Y Jesús lo dijo claramente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El mundo necesita que se le muestre que el camino es Cristo Jesús. Él es la vid donde debemos unirnos. Es el llamado que Dios está haciendo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, sal para esta tierra insípida, para un mundo insípido. El mundo está llorando, está sufriendo. Lamentablemente, también a la vez estamos sembrando lo que nosotros mismos hemos cosechado. Es duro. Es duro. Y esto no es un juicio, no es nada de todas esas cosas. Yo no soy juez, nadie, solo nuestro Dios es juez. Pero es la verdad. Digámosle al mundo, digámosle a la gente, ¿dónde hay esperanza? ¿Dónde su vida tiene que estar centrada? Para siempre. Porque esto va a pasar. Toda esta adversidad va a pasar y vendrán otras en su momento. Y vendrán otras circunstancias con las que vamos a luchar. Pero cuando vuelva la calma, cuando vuelva otra vez la paz, cuando todos salgamos de nuestras casas en tropel para la calle, como, ¿qué les digo? Como quien libera no sé qué cosa, que ha estado enjaulado. Palomas que han estado enjauladas y salen volando como locas, así creo yo que vamos a salir todos. Pero no se nos tiene que olvidar. No se nos tiene que olvidar quiénes somos, a quién servimos, a quién amamos, a quién se le fiel. Y a usted le digo, si su vida no está anclada en el Señor, si su vida no está permaneciendo en Él, como he dicho ya varias veces, si usted no se considera que es un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, porque su vida está centrada en el mundo, está centrada en otras cosas, yo le invito esta mañana a que centre su vida en el Señor. ¿Cómo?
reconozca que ha pecado. Reconozca sus pecados. Reconózcalos que están ahí. Y que todo su estilo de vida en realidad no ha sido agradable para el Señor. Y que aún ha hecho cosas buenas. Pero la palabra del Señor dice que aún las cosas mejores de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Él. Porque nuestra justicia no la podemos comparar con la justicia de Dios. Entonces, reconocer que somos pecadores, que hemos fallado y arrepentirnos de ellos. Arrepentirnos sintiendo dolor por eso, de haber ofendido a Dios y de haberlo desechado de nuestra vida. Y reconocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, el Hijo amado, el que Dios envió, como dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Reconozca la obra de Cristo en la cruz del Calvario y pídale perdón, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy pecador, que mi vida necesita cambiar, que necesito centrar mi vida en Él y en su palabra. Reconozco a Jesús como mi único y suficiente Salvador, como el que murió en la cruz del Calvario por mí y llevó todos mis pecados en la cruz y resucitó al tercer día para darme vida y vida en abundancia. Y el Señor hará esa obra importante en su vida. Lea la palabra de Dios. Vaya a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, para que desarrolle fe, para que crezca en fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura. Yo le animo en el nombre de Jesucristo, que aliente su corazón y que aproveche esta circunstancia adversa por la misericordia de Dios para acercarnos a Él, porque lamentablemente la mayoría de nosotros nos hemos acercado al Señor en medio de crisis y de días muy difíciles. Quiero bendecirles en esta mañana y hemos disfrutado de la palabra del Señor hasta aquí. Próximo domingo vamos a seguir meditando en este capítulo 15. Tomen sus notas. Vamos, próximo domingo voy a hablarles siempre el capítulo 15 de los versos 9 en adelante, hablando acerca de la conexión entre el amor y la obediencia que debe existir que el Señor Jesús enseñó aquí a sus discípulos. Quiero bendecirles, bendecir a la iglesia, decirle a mis hermanos, a la iglesia de las naciones: ánimo, sean valientes, sean fuertes, sean obedientes, quédense en casa, porque esa obediencia es importante. Debemos obedecer a nuestras autoridades, orar por nuestras autoridades, orar por la nación, por las naciones, por los médicos, por los trabajadores de la salud. Debemos seguir orando por todos ellos para que el Señor les dé fuerza y les dé ánimo y los bendiga, por los enfermos en los hospitales, para que alcen sus ojos a los cielos. Y para que después de todo esto seamos mejores personas, seamos mejores creyentes y nuestra vida pueda ser más fructífera. Así que un abrazo para todos, les bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes y estén fortalecidos y seamos obedientes. Les bendigo, amados amigos y hermanos. Escríbanos a nuestro correo electrónico iglesiadelasnaciones@gmail.com y nosotros vamos a responderles con mucho gusto. Abrazos para todos. Dios les bendiga.